Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Esta es una palabra precisamente que no le da a las personas inconversas, sino específicamente a cristianos, seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así, en la palabra de Dios para todos. ¿Están todavía terminando de algún sobre? Ok. Dice así: oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por permitirnos llegar hasta este día, hasta este domingo último del año, porque tú has estado con nosotros hasta el día de hoy. Gracias te damos porque hemos tenido alimento de tu palabra semana a semana, día tras día, en nuestros hogares, en nuestras conexiones. Y gracias, Dios, porque tú has estado y seguirás estando, Dios. Te pedimos que esta palabra que vamos a escuchar, vamos a leer, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que tu Espíritu Santo esté moviéndonos, abriendo nuestro entendimiento para entenderlas, cuál es la palabra para cada uno de nosotros como individuos, como matrimonio, como familia, como congregantes, como hijos tuyos, como discípulos, para glorificar tu nombre y seguir manteniendo tu gloria, sosteniendo esta casa, Dios. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y te agradecemos esta oportunidad de escuchar tu voz. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Todopoderoso decimos, amén, gloria a Dios. En alguna parte leí de un autor desconocido el siguiente pensamiento que me hizo reflexionar y espero que también tú reflexiones. Y dice así: se acercó a mi pupitre con labios temblorosos. La lección había terminado. ¿Tiene una hoja nueva para mí, maestro? Esta la he arruinado. Tomé su hoja sucia y borroneada y le di otra nueva, inmaculada. Luego sonriendo le hablé al corazón así: ahora, hijo mío, hazlo mejor. Continúa diciendo: llegué hasta el trono con corazón tembloroso. El año había terminado. ¿Tiene un año nuevo para mí, maestro querido? Pues este lo he arruinado. Tomó mi año, todo sucio y borroneado, y me dio uno nuevo, inmaculado. Luego sonriendo, habló a mi corazón así: ahora, hijo mío, hazlo mejor. Dios en su providencia y sabiduría nos da un año nuevo, inmaculado. ¿Actuarás mucho mejor que este año que finaliza? Esa respuesta la tienes tú. Y bueno, muy probablemente el protagonista de este pensamiento que leímos no puso a Dios en todos sus planes. Por ello dice que había arruinado, ¿sí?, la hoja. Y después, acercándonos a Dios, casi no sé si te sentiste identificado, llegamos al Señor y diciéndole al Señor, arruinamos el año. ¿Te identificas con Él en algo? Puede ser que algunos de nosotros nos identifiquemos, puede ser que algunos no, pero aquellos que nos identificamos, piensa, pregunta, analiza este año lo que pasó. En general, ¿qué tanto incluimos a Dios en nuestros planes? Del 1 a 10, ¿qué calificación tú darías? ¿Qué tanto incluimos a Dios en nuestros planes en este año que está por terminar? Ahora, que este año que va a comenzar,
¿Pensamos incluir a Dios en nuestros planes? Yo creo que la mayoría, o si no todos, la mayoría, o todos podríamos decir sí. ¿Cuántos vamos a incluir a Dios en nuestros planes? Tuvimos, como bien nos decía, nos comentaba nuestro pastor, a veces algunas situaciones difíciles. Híjole, algunas son pruebas, algunas son consecuencias a nuestras acciones. Y yo creo que en este año que viene vamos a incluir más a Dios, ¿cierto? Yo en lo particular voy a incluir más a Dios, deseo seguir incluyendo más a Dios. Y es bueno tener metas, pero las metas no nos pueden decepcionar al dejar afuera de ellas a Dios. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera, porque el futuro está en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? El futuro está en sus manos, en las manos del Señor. Imagínate, ¿qué te gustaría estar haciendo dentro de 10 años? ¿Dentro de un año? Mañana, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios interviniera y modificara nuestros planes? Porque podemos diseñar algunos planes, planificar, pero ¿qué sucedería si Dios interviene y modifica esos planes que tú y yo tenemos? Y de verdad nos aconsejan que planifiquemos por adelantado, pero que no nos aferremos mucho a nuestros planes, porque Dios puede intervenir y cambiárnoslos. Y de hecho siempre interviene, siempre y cuando que también nosotros se lo permitamos para que Él intervenga. Y déjame decirte que Él nunca nos va a decepcionar. El resultado que obtengamos nunca nos va a decepcionar. Qué mejores manos que las suyas, ¿verdad? Si vamos nuevamente al pasaje que leíamos, Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Dice aquí Santiago, le dice a los cristianos, oigan ustedes, en otras versiones dicen, presten atención. Dale un codazo al que tienes a tu lado, deja el celular, presta atención, ¿sí? Escuchen esto. Los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Aquí Santiago no está condenando los planes, ¿sí? Esa planificación sabia, prudente, él no lo está haciendo, sino que está reprendiendo la actitud de autosuficiencia que deja por fuera a Dios. Y hay personas precisamente que dejan fuera a Dios. Podríamos decir, así es como hablan las personas que no conocen a Dios. Pero déjame decirte que pudiésemos algunos que conocemos a Dios tener estos pensamientos. Dejar fuera a Dios de nuestros planes. ¿Cómo es que decides tú tus planes, tus proyectos? ¿Involucramos a Dios? Escucha, tus problemas comienzan fuera de la voluntad de Dios, ¿cierto o no? Llegamos a tener algunas dificultades porque tuvimos a Dios fuera de nuestros planes. Y pensemos unos momentos, cuando hemos estado fuera de la voluntad de Dios, ¿cómo nos ha ido? ¿Bien o mal? ¿Cómo nos va fuera de la voluntad de Dios? Pues mal, tristemente. Precisamente hace unas semanas hablamos de la buena voluntad de Dios y por aquí en el video, ya le estoy poniendo a trabajar a los de multimedia, van a poner el enlace. La buena voluntad de Dios, ¿ok? Y bueno, tal vez te preguntarás, ¿y aquellos incrédulos que les va bien? Bueno, apunta, Salmo 37, léelo completamente, ¿ok? Y después me dices, pero apunta, ¿qué les va a pasar a los que no son creyentes y qué le va a pasar a los creyentes? ¿Ok? Salmo 37, te lo dejo de tarea y cuando la termines, mándame una lista. ¿Qué es lo que le van a pasar a ellos? ¿Qué es lo que te va a pasar si tú crees en Jesús y le has entregado tu vida? ¿Ok? Verso 14 del capítulo 4 dice Santiago, ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que desaparece solo por un momento y después desaparece. Y precisamente la existencia del ser humano es transitoria en esta tierra. Dios es el único que conoce el futuro. Tú y yo estamos solamente de paso, ¿sí? Dios conoce el futuro. Dios conoce qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar el siguiente año.
ya conoce lo que va a acontecer de cada uno de nosotros. Y Proverbios 27, vamos a hablar varios versículos de Proverbios. Pon ahí un separador ahí en Santiago 4. Proverbios 27:1 dice la palabra: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27:1. Ahora Proverbios 16:1. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. ¿Sí? Podemos hacer los planes, pero Dios los hace realidad. Y qué mejor estar del lado del Señor. Muchos podemos así hablar y hacer planes. Y bien dice Santiago, ahora en el capítulo 15, después de que nos habla que nosotros no sabemos, estamos aquí momentáneamente, dice el verso 15, regresamos a Santiago 14, Santiago 4. Dice, por el contrario, siempre, repite conmigo, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En algunas ocasiones, algunos decimos, primero Dios, ¿cierto? Algunas veces decimos primero Dios. Y precisamente el tema, si quieres ponerle, si Dios quiere. ¿Okay? Primero Dios esto, primero Dios el otro. Que mejor si el Señor quiere, ¿no? Si Dios quiere. Y precisamente en varios versículos vemos esa frase, cómo ponen a Dios como prioridad, poniendo en el centro. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, 21, dice, cuando se iba Pablo, les dijo, si Dios quiere, volveré a estar con ustedes. Entonces Pablo salió de Éfeso en barco. Si Dios quiere, volveré a estar con ustedes. Si Dios quiere, primero Dios, volveré. ¿Sí? Otros, si el Señor no los permite, hay otras versiones que hablan también, varios versículos que hablan, si Dios quiere, si Dios no los permite. Hebreos capítulo 6, verso 3. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Y así podemos leer otros versículos como varones ponían a Dios en primer lugar. Si Dios quiere, si Dios me lo permite, primero Dios. ¿Y esto qué demuestra? La fe, precisamente, nuestra fe personal en Dios y su providencia, en lugar de nuestras propias habilidades, porque sí, tenemos habilidades, tenemos dones, pero qué mejor que ponerlos al servicio del Señor, ¿sí? Al servicio de Dios. Y poder tener esa seguridad y confianza de decir, si Dios quiere, si Dios me lo permite. Porque cuando decimos, si Dios quiere, estamos aceptando la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Y qué mejor su voluntad que la nuestra? Porque ¿cuántos no nos equivocamos en este año que pasó? Muchos nos equivocamos porque no pusimos a Dios en primer lugar, en el centro de nuestros planes. Y a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios y no nos fue tan bien. John Piper dice, aceptar la voluntad de Dios no es resignarse, sino creer que su camino es mejor que el mío. ¿Sí? Porque si tú y yo nos resignamos, estamos como que inconformes, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer nada más porque Dios me lo dice. No, de verdad que tengamos un corazón dispuesto a agradar a Dios. De hecho, al venir aquí, tú le agradas a Dios. Y más que agradarle a Dios, tú y yo lo necesitamos cuando venimos a su presencia, porque sabemos que esa es la voluntad de Dios, venir unidos, como siempre lo hemos repetido y me gusta mucho. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Iremos cada mes? ¿No, verdad? ¿Cada 15 días? ¿Cada fin de año? ¿Cada que hay bodas? Algunos, fíjense, algunos, wow. Reprendemos en el nombre del Señor, ¿verdad? Ya se enojaron por ahí unos. Gracias, muy amable. De verdad, yo llegaba, inclusive antes de recibir a Jesús en mi corazón, mis papás nos llevaban solamente a la iglesia cuando había algún evento, algún familiar se casaba, alguna prima, algún familiar cumplía 15 años, ¿no? En 15 años, en bodas.
¿no? Algún evento de algún familiar e íbamos. Pero no, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los días lo busquemos. Y si tenemos un lugar donde congregarnos, qué mejor. Que no nos acostumbremos, porque lo necesitamos. Así como el pez necesita el agua, cuando tú sacas a un pez, lo ves cómo está sufriendo porque necesita el agua, necesita oxígeno, necesita respirar en el agua. Tú y yo volvemos, cuando volvemos al Señor, volvemos a respirar, a tener vida. Entonces, que la voluntad de Dios no es para resignarse, no, sino que creer en que su camino es mejor que el mío. Continúa diciendo Santiago, verso 16, pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Y de verdad, cuando somos orgullosos, no invitamos a Dios a nuestros planes. Nosotros hacemos planes. Inclusive podemos llegar a hacer planes y después querer que el Señor nos dé el visto bueno, pero sin que se meta en ninguno de los puntos que posiblemente ahí tenemos. Vamos a hacer esto a nuestra manera. Aquí no pasa, ¿va? Pasa en otras iglesias, que le llegamos ya más con el Señor y Señor, aquí están, estos son mis planes y queremos su visto bueno. No, pedimos su consejo, porque tomar la rienda de nuestra vida tiene un alto costo. Si tú tomas las riendas de tu vida, tiene un alto costo. Yo hace años, antes de recibir a Jesús en mi corazón, es lo que yo notaba. Yo había tomado las riendas y déjenme decirle, al principio cuando le entregué mi vida al Señor se las di, pero hubo momentos en que yo se las quitaba y yo seguía con las riendas de mi vida. Y hace unos días, precisamente hablando con un varón, le decía, necesitamos entregarle la rienda de nuestra vida al Señor, porque qué mejor que el Señor nos dirija, nos lleve que nosotros, porque si tomamos la rienda de nuestra vida tiene un alto costo. Y podemos decir, en este año, en algunos tuvo un alto costo. Proverbios capítulo 14, verso 12, dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y a mí me gusta mucho buscar personajes, porque en algunos llegamos a identificarnos, y me gusta buscar personajes, saber qué personajes, y me acuerdo y le busco, personajes bíblicos que planearon sin consultar a Dios. Hubo consecuencias. El rey Saúl, todos sabemos que ofreció un sacrificio cuando el profeta Samuel le dijo, espérame 7 días, y como se veía presionado, él se adelantó, ¿sí? No consultó a Dios y desobedeció esa orden que le habían dado. Entonces Dios le quitó el reino. Me tardaría en darle citas, búsquenlos. De verdad, hay historias tan fascinantes en la Biblia que, wow, empiezas a leer más. Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios, ¿cierto? Y eso lo compartimos muchas veces con los jóvenes que se quieren adelantar a un noviazgo, se quieren adelantar a una boda y se adelantan, inclusive. Bueno, muchas consecuencias muy dolorosas. Se adelantaron, intentaron ayudar a Dios y Abraham tuvo un hijo con Agar, no con su esposa. Y lamentablemente las consecuencias fue dolor familiar y consecuencias hasta generaciones que lamentablemente al día de hoy los judíos la están viviendo, ¿sí? Y ese es un conflicto permanente con los árabes hasta el día de hoy por quererse adelantar. Josué y los gabaonitas hicieron un pacto, Israel hizo un pacto con los gabaonitas sin consultar a Dios y lamentablemente después ellos quedaron obligados por un engaño que duró generaciones. David y el censo del pueblo, ¿se acuerdan? Dios no le mandó a hacer un censo y él quiso hacer un censo por orgullo y se tenía esa confianza de todo el poder militar que había hecho. ¿Qué pasó? Lamentablemente hubo una plaga y muerte sobre Israel durante 3 días y murieron 70,000 hombres. Hombres nada más. Ahora imagínense mujeres, hijos, etcétera, etcétera. Roboam ignoró el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes, de sus amigos, ¿no? De sus cuates. Y le añadió más trabajo y más impuestos al pueblo. Cuando le pedían, tu padre nos tenía así, por favor, bájanos, ¿no? Bájanos el trabajo, bájanos los impuestos.
pero no, él no consultó a Dios, se dejó llevar por sus amigos y lamentablemente sufrió el pueblo de Israel una división. De las 12 tribus se dividió en una parte de 12 tribus y 2 tribus. 10 y 2 tribus divididas, y precisamente para la familia de David solamente fueron 2 de esas 12. El reino de Israel fue dividido. Nabal despreció a David y actuó con arrogancia. Dios lo hirió y murió poco después. Algunos dicen que un derrame cerebral, o algunos dicen un ataque al corazón. El rico insensato, eso lo encontramos, es una parábola. Planeó su futuro sin contar con Dios. Recuerden que era próspero. ¿Y qué haré? Pues todavía tengo dinero, pues volveré a ser otro granero y me gozaré y beberé y disfrutaré. Y esa misma noche reposó, comió, bebió y se divirtió. ¿Pero qué pasó? Murió. ¿Sí? Insensato, ¿no? Hoy mismo vienen por tu alma. Un pensamiento dice: algunos no aprenden con los años, sino con los daños, tristemente. Y otros con daños muy fuertes. Si Dios quiere, haré esto, haré el otro. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Proverbios 19:3 dice la palabra del Señor: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero ¿qué pasa luego? Le echa la culpa al Señor. Es triste, podemos llegar a caer en eso, ¿no? Nuestras consecuencias nosotros mismos nos las podemos atraer y podemos culpar a Dios. Hace años a mí me dio dolor en mi corazón cuando un amigo, no tantos años, estábamos un poco más joven, lamentablemente su mami murió, falleció, y él le pedía mucho al Señor que la sanara. El Señor es soberano. Falleció su mami y duró varios años, se alejó de la iglesia, se alejó y estaba resentido con el Señor. Y le hacían ver: ¿sabes qué? Dios es soberano, no te debes de enojar con el Señor. El Señor, de alguna manera, pues, Él tiene el control. Y si Él lo permitió, lo permitió. No fue causal de Dios. No supe exactamente si fue por su salud, un descuido. No sabemos, porque puede llegar a suceder, descuidarnos algo, ¿cierto? Y precisamente escuché a un pastor comentando lo siguiente al respecto. A veces entramos en ese grupo de personas que nosotros nos podemos arruinar la vida y reclamamos a Dios. Nos pasa algo, perdemos un empleo y entonces decimos: mi tiempo terminó. Y en realidad no fuiste disciplinado, en realidad eras un mal trabajador, en realidad faltabas cada vez que te daba la gana. Cuando dices: yo creo que ella no era la persona que Dios tenía para mí, pero en realidad te faltó ser hombre, en realidad te faltó ser caballero, en realidad te faltó ser amoroso. No es que Dios se la llevó, no es cierto, es que tú la perdiste. Y también sucede a la inversa, ¿no? Chicas, mujeres, aquellos casados, ¿no? Que a veces cabezones, no aprovechamos lo que tenemos en nuestro hogar. O mujeres, ¿no? Bien dice la palabra: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y de hecho hemos compartido, hay un libro que se llama Idónea o Demonia. ¿Qué será? Ha de estar bien grande, no es cierto. O sea, de verdad, es cierto, hay un libro que así se llama, así se titula: Idónea o Demonia. Wow. Somos responsables de nuestras decisiones, ¿sí o no? Entonces, si Dios quiere, no aplica sentido común en algunos aspectos, cuando tal vez tú y yo en nuestra juventud, hoy los jóvenes, ¿no? Si Dios quiere, voy a pasar este examen, pero no estudiamos. Eso no es tener fe, ¿sí? Si Dios quiere, voy a pasar a los Estados Unidos de mojado. Si Dios quiere, o sea,
No es que si Dios quiera, puede llegar a permitirlo. Y sí, y sabemos de muchas personas que han pasado de una forma ilegal, no legítima. Inclusive, no los he escuchado, pero no sé, ¿qué sería al estar pasando yo de mojado al otro día y decir, ay, gracias a Dios pasé? No lo sé. De hecho, creo en alguna ocasión, no me acuerdo en dónde fue, escuché a un pastor que le pedía a una familia orar por ellos para que no los vieran y que pudieran pasar al otro lado. No recuerdo si fue en otro lado, ¿verdad, Paz? En otro lado, ¿sí? En otro lado. O sea, si Dios quiere, podemos llegar a tener esas expresiones. Si Dios quiere algo legítimo, y hay cosas que de verdad, por sentido común. Una ocasión un varón sí me decía, primero Dios, ¿no? En lugar de Dios. Si Dios quiere, el domingo voy a visitarlo. Te digo, si Dios quiere que vayas y que vayas todos los domingos. ¿Sí? Y no vas a visitarnos, vas porque tú necesitas de Dios. Porque todos los que estamos aquí venimos porque necesitamos de Dios, ¿cierto? No sé tú, pero yo vengo porque necesito de Dios. Necesito de su presencia y necesito venir a derramar mi corazón de agradecimiento, inclusive hasta de peticiones, ¿por qué no? Por eso necesitamos venir a los pies del Señor, a derramar nuestro corazón. Y de verdad hay unas frases que pues no aplica el si Dios quiere, porque tú y yo somos responsables de nuestras decisiones. Terminaba diciendo el fragmento, el futuro tú y yo lo vamos construyendo, no solos, sino con la gracia de Dios. Si vivimos bajo sus principios, cosecharemos de Él bendiciones. Si vivimos bajo su voluntad, nuestros planes prosperarán. ¿Cuántos dicen amén? Y la misma palabra nos reitera. Y notemos aquí cómo Santiago nos menciona que conocer la voluntad de Dios no es suficiente. Debemos conocerla y hacerla, porque conocerla y no hacerla nos condena. ¿Sabías eso? Debemos de conocerla, sí, y también necesitamos hacerla, porque el solamente conocerla y no hacerla nos condena. Precisamente el último versículo, 17, dice la palabra de Dios, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Wow. O sea, podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué hay? Dios ya me dijo qué hacer, hagámoslo. ¿Sí? Porque de lo contrario estamos pecando. Y hay muchos ejemplos. Y precisamente nos podemos inclinar a pensar que hacer lo malo es pecado, ¿sí? Pero Santiago nos dice que pecado no solamente es hacer lo malo, también no hacer lo bueno o el bien. A estas dos clases de pecado, algunas veces se les llama pecados de comisión y pecados de omisión. Los pecados de comisión son cuando tú y yo pecamos con pensamiento, de palabra o de hechos. Y los pecados por omisión o de omisión son aquellos que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Estamos omitiendo. Nos negamos a hacerlo. Entonces, dile al que tienes a tu lado, escucha. Es pecado mentir. También puede ser pecado saber la verdad y no decirla. Es pecado hablar mal de alguien. También es pecado despreciarlo, cuando sabemos que esa persona necesita nuestra amistad y nuestro apoyo. Así que debemos estar dispuestos a ayudar según nos guíe el Espíritu Santo. Y para eso tú y yo debemos de estar sensibles a la voz del Espíritu Santo que ahora mora ¿en dónde? Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, ahora ¿dónde mora el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. Y necesitamos ser sensibles porque Él es el que nos guía a hacer la voluntad de nuestro Padre. Si Dios te dirige a hacer un acto bondadoso, a rendir un servicio o a restaurar una relación, hazlo. Hazlo. Todo lo que tengas a la mano por hacer, hazlo. ¿Sí? De hecho, podemos comenzar desde hoy. Gracias a Dios, nuestro pastor nos invita al final a recoger, recogemos y llevamos las cosas. Si hay algo que haga falta, inclusive
No solamente nos han dicho, no solamente nos quedemos con que si nos piden recoger una silla, si hace falta algo o ponernos a disposición de los pastores, ¿qué más puedo ayudar? Adelante. Porque si hacemos lo bueno, el Señor nos recompensará. Y si sabemos y no lo hacemos, otras cosas nos recompensarán. No hay nada mejor, escucha, que garantice tu futuro que la voluntad de Dios, porque no hay nada más perfecto que su voluntad, ya que Él siempre está a tu favor. ¿De qué lado queremos estar? Del lado del Señor, seguros de Él, porque Él cuida de nosotros. Proverbios 16:3 dice la palabra del Señor. Los dichos de Proverbios. Pon todo, di conmigo, todo lo que hagas en manos del Señor. En otras palabras, hazte socio de Dios y tus planes tendrán éxito. Los ponemos delante del Señor y tus planes tendrán éxito. Si Dios quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere entrar a esta escuela, pero ¿qué tanto estás estudiando? ¿Qué tanto te estás esforzando? ¿Algún trabajo? Si Dios quiere, me voy a casar, pero no tiene novia y pues, no quiere, no se deja. O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo le va a hacer? ¿Sí? Si Dios quiere. La voluntad de Dios, si Dios quiere. Hace 23 años, yo en verdad le dije al Señor, si Dios quiere en este año me voy a casar. Y el Señor no quiso. Ya la mayoría, muchos conocen, ¿sí? Que me iba a casar con una linda mujer y el Señor no quiso. Pero yo había puesto, Señor, si Dios quiere en este año me voy a casar. Y no, me casé un año después con otra hermosa mujer. Ya vi los ojos así, con otra hermosa mujer. No fue su voluntad, porque le entregué mi corazón y le dije, Señor, no cumplas mis caprichos, sino cumple tu perfecta voluntad. Y sucedía algo. A la tercera vez que Dios me dijo no, fue cuando entendí. Y gracias a Dios, bueno, sí, un año después, me casé con la mujer más hermosa del mundo que está aquí, para mí, mi amada esposita, ¿no? ¿Me fue fácil? No. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, le hemos dicho. Es buena porque nos conviene, es agradable porque nos va a gustar y es perfecta porque Dios no se equivoca. ¿Qué mejor su voluntad que la nuestra? Muchas veces yo eché a perder muchas cosas. ¿Qué mejor tener al Señor en el centro del corazón? Amén. Y de todos nuestros planes. ¿Qué personajes bíblicos planearon consultando primero a Dios? Algunos. Moisés buscó la dirección de Dios para guiar al pueblo. Dice la palabra de Dios, son más de 600,000 hombres, entre hombres, mujeres y niños, alrededor de entre 2 a 4 millones de personas. Imagínense, él sí necesitaba mucho consejo de cómo guiar a ese pueblo. Y Dios prometió su presencia continua. De hecho, hasta Josué, quien continuó, le dijo, yo estaré contigo como lo estuve con Moisés. Josué consultó a Dios antes de atacar Jericó y eso fue una victoria sobrenatural por obedecer totalmente a Dios. El rey David consultó a Dios antes de ir a la batalla. Dios le dio dirección y victoria. Josafat, el rey de Judá, buscó al Señor antes de la guerra y Dios peleó por ellos. Ellos ni siquiera levantaron la espada, solamente alabaron y cantaron al Señor. Y todo el pueblo enemigo entre ellos se mataron. O sea, cosas grandiosas, maravillas que tú las lees. Wow, dices, ¿cómo Dios hizo eso? Porque Él es Dios todopoderoso. Hizo grandes cosas, maravillas. Esdras ayunó y buscó dirección antes de un viaje hacia Jerusalén. Dios los guardó en el camino porque eran caminos peligrosos. Dios los guardó. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo buscó al Señor. Oró al Padre y después eligió a los 12 apóstoles conforme a ese plan divino. Y me recordó también cuando el Señor se negó a sí mismo en el Getsemaní. ¿Cómo oró al Dios el Padre? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. ¿Estamos dispuestos a hacerla así? Señor, yo quisiera pasar esta situación, no pasarla, pero si es necesario, adelante, haz tu voluntad en mi vida. Algo estamos aprendiendo, pero como hemos repetido, que esas situaciones difíciles no sean por nuestras malas decisiones, sino porque estamos haciendo la voluntad de Dios, y esas traen más gozo, de verdad, porque estamos siendo obedientes y el Señor se está glorificando. La iglesia primitiva también buscó al Señor, ayunó y oró antes de enviar misioneros para anunciar la palabra de Dios. Enviaron a Bernabé y a Saulo, porque el Espíritu Santo les dio esa dirección y él les dijo, apártenme a ellos y envíenlos. Es muy importante buscar la voluntad de Dios. Y más cuando sabemos que Dios está interesado en dirigirnos y en guiarnos, como dice Salmos 32, del 8 al 9, y estoy por terminar. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Otra versión, pondré mis ojos sobre ti. O sea que no estamos solos, tú y yo no estamos solos. Tú y yo que hemos venido a los pies de Cristo no estamos solos, porque Él mismo nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Claro está, hagan discípulos, compartan la palabra de Dios, hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas estas cosas, que las guarden, que las sigan, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y en repetidas ocasiones leemos la palabra de Dios cuando nos dice que yo estaré contigo. Pero ¿qué nos dice el verso 9 de Salmo 32 también? No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan freno y una brida para mantenerse controlados. Y no le des codazo al de al lado. Ahí te están oyendo, te están hablando, Ignacio. No seamos como el caballo, como el mulo que necesita poner brida para estarlo moviendo. No, que el Señor nos diga por aquí, por aquí. Haz esto, yo lo hago, Señor. Ve allá, yo voy. Di esto, comparte esto. Haz, ve, trae. Primero Dios, primero Dios. Si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, haré el otro. Si Dios quiere. Pregunta, ¿qué planes y proyectos tienes para este año que está por comenzar? Piensa en esos planes y proyectos que están por comenzar. Ya nuestro pastor nos dijo, hay muchos planes para esta tu casa. ¿Cuántos se consideran esta tu casa? Híjole, vamos a tener más trabajo porque pocos son los que nos consideramos de esta casa. Levanta tu mano. ¿Tienes esa convicción de que esta es tu casa? Posiblemente nada más estás de pasada, el Señor, tráeme aquí, llévame a donde tú me vas a hacer servir. No vengo a sentarme 5, 10, 15 años, 20 como en la iglesia donde vengo. No, Señor, yo vengo a ejercer mis dones, los que tú me dotaste, para la gloria de tu nombre y el servicio de mis hermanos, porque así como te amo, amo a mi prójimo. Amén. ¿De cuántos es esta nuestra casa? Tenemos mucho trabajo, iglesia. Familia, tenemos mucho trabajo. Pastores, aquí hay muchas manos. Muchos de los que levantamos la mano, aquí estamos. No sabemos qué nos depara, no sabemos qué va a hacer, pero Dios va con nosotros adelante, porque Él es nuestro capitán, nuestro general. Amén. Si Dios quiere, sí, déjame decirte, Dios sí quiere. Dios sí quiere seguir estando incluido en nuestros planes, estar en el centro de ellos y seguir sosteniendo su gloria a esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Dios sí quiere, ¿sabías? Así que desde hoy reafirmemos a Dios como el centro de nuestros planes y proyectos, y que su gloria siga sosteniendo esta casa y también nuestro hogar, ¿cierto? Ok, ¿qué necesitamos hacer? Número 1, arrepintámonos de nuestra arrogancia. Porque posiblemente en uno
o más de uno de nuestros planes que en este año que pasó no lo incluimos. Y nos fue no bueno. Porque veamos nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual. ¿Cómo estamos? Arrepintamos de nuestra arrogancia, indisciplina, desorden, falta de palabra. Mateo capítulo 23, 12. El que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los que están apuntando, 2 de Crónicas 7, 14. 2 de Crónicas 7, 14. El primero, Mateo 23, 12. Búsquenlos, léenlo. 2 de Crónicas 7, 14. Proverbios capítulo 28, verso 13. Vamos a arrepentirnos de nuestra arrogancia. Amén. Número 2, busquemos a Dios en oración. Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busquemos a Dios en oración. Cerrada la puerta, oremos a Dios y leamos su palabra. Santiago 1:5. Anota Santiago 1:5 también, y Filipenses 4, versos 6 al 7. Entonces arrepintámonos de nuestra arrogancia. Busquemos a Dios en oración. Él está dispuesto a hablar y a dirigirnos. Y número 3, consultemos nuestros planes con personas sabias a través de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra, Dios, y es lumbrera a mi caminar. Consultemos nuestros planes. Hay personas que saben más que nosotros, hay personas que saben más que yo, y gracias a Dios están también dispuestos a ayudarme, porque yo los necesito. Yo los necesito. Y este año de verdad necesité de muchos. Me dieron sus hombros y pude sostenerme en ellos. Incluyo hermanas también, en sus oraciones, en un consejo, palabras. 3, consultemos nuestros planes con personas sabias a través de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15, verso 22. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Salmo número 1, verso 1 al 3. Me encanta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué mejor consejero que nuestro Padre, ¿verdad? Pero también pone a personas que nos pueden dar consejo, nos pueden exhortar, nos pueden animar, consolar. Y por último, Proverbios capítulo 20 al 21. ¿Y cuántos sabemos que Proverbios habla mucho como papá, hijo mío esto, hijo mío el otro? Jóvenes, lean Proverbios, de verdad, van a adquirir sabiduría. Son dichos de la palabra de Dios, pero lean toda la Biblia, toda la palabra de Dios, adquirirán mucha sabiduría. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Amén. Y bueno, un versículo de mi corazón para ustedes que está en 3 de Juan capítulo 1 a 2, que dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tenlo por seguro que sí, Dios sí quiere, también Él lo quiere. Amén. ¿Cuántos dicen amén?